Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Sean bienvenidos a esta transmisión, ¿verdad? Devocional de Ganancia de Almas. Espero que ya estén conectados algunos hermanos. Y bueno, si no se han conectado, ¿verdad? Espero que les puedan avisar, mandarles por ahí un mensaje, decirles ya acaba de comenzar la transmisión. Y bueno, hermanos, el día de hoy, ¿verdad? Se me ha dado el privilegio de poder estar aquí para poder compartir un poquito de la palabra de Dios. Y bueno, los que ya estamos aquí presentes, ¿verdad? Y los que ya están conectados, los invito a que abran su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 13 al versículo 22. Abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13 al versículo 22. Le invito a que tome su Biblia, ¿verdad? Y usted me pueda seguir ahí desde su casa con la lectura de la palabra de Dios. Yo lo voy a leer, usted sígame, y dice así: Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque ellos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Vamos a orar, hermano, y le pido que en su oración, pues, le diga a Dios, ¿verdad?, que le hable en esta mañana para que usted pueda tomar una decisión después de escuchar este mensaje. Sí, vamos a orar. Señor, mi Dios, Padre Santo, te doy las gracias, mi Dios, porque tú has sido bueno y misericordioso para con nosotros al darnos un día más de vida. Gracias te doy por todas las bendiciones que tú has derramado en esta semana. Pero ahora en especial te quiero rogar, suplicar, que tú bendigas este tiempo, Padre mío. Quiero rogar que tu Espíritu Santo haga la obra en los corazones de los hermanos que están escuchando y de los que van a escuchar después. Y aún a mí mismo, Señor, ayúdame, Padre Santo, también a poder predicar tu palabra. Reconozco, Señor mi Dios, que de mí nada puedo, pero me fortalezco en ti, Padre Santo. Te lo ruego, te lo suplico. Y, Señor mi Dios, ayúdanos a entender que es mejor y más necesario obedecer antes a ti que al hombre, Padre mío. Te lo ruego, te lo suplico, mi Dios, en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Ok, bueno, como decía, hermanos, sean ustedes bienvenidos a esta transmisión, ¿verdad? Y el capítulo que acabamos de leer, ¿verdad?, es un capítulo muy conocido, ¿verdad? Si usted ha estudiado el libro de Hechos, se va a dar cuenta, ¿verdad?, que este capítulo, ¿verdad?, se encuentra después de que Pedro y Juan sanaron a un paralítico, ¿verdad? Un paralítico que se ponía a la puerta del templo a pedir limosna, ¿verdad? Y bueno, si usted ha estudiado el libro de Hechos, se va a dar cuenta que el libro de Hechos nos narra la historia de la expansión del Evangelio, de cómo comenzó, ¿verdad?, el Evangelio con los judíos, porque si se da cuenta, nuestro Señor Jesucristo, cuando constituyó a sus 12 apóstoles, ¿verdad?, y a los 70 que Él envió de dos en dos, Él primeramente les dijo que fueran a la casa de Israel. Y podemos ver la historia, ¿verdad?, desde los Evangelios, de cómo comenzó a predicarse el Evangelio y comenzó en Jerusalén o con los judíos. Y podemos ver cómo poco a poco, ya llegamos al libro de Hechos, ¿verdad?, el Evangelio se fue expandiendo a los gentiles. Y déjeme decirle que sí es cierto, más adelante encontramos, por ejemplo, que el Evangelio llegó a lugares muy alejados, ¿verdad?, por ejemplo, a Asia, a unas partes de Europa, pero no vemos el mismo impacto que tuvo como al principio. Si usted se pone a analizar, por ejemplo, en el día de Pentecostés, cuando Pedro se paró, ¿verdad?, ahí, y él comenzó a predicar, dice que en el día de Pentecostés se añadieron 3,000 personas. Y después más adelantito, ¿verdad?, aquí mismo, de hecho, encontramos que aquí se habían añadido 5,000 personas, ¿verdad? Perdón, se añadieron 2,000 personas.
Hechos 4:4 dice así: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces ya había 3,000 y ahorita ya eran como 5,000. Bueno, aproximadamente se habían añadido otras 2,000 personas, otros cristianos, ¿verdad? Y la iglesia podemos ver que iba creciendo pues a gran escala. No era un crecimiento muy bajo, ¿no? Era un crecimiento exponencial, ¿verdad? Como veíamos en una clase. Pero déjenme decirles, ¿verdad? Que en este capítulo que acabamos de leer podemos ver que después de que ellos sanaron, ¿verdad? De que ellos predicaron, porque en el versículo 11 y el versículo 12, Pedro les predica, ¿verdad? Lo que dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Un versículo muy conocido, el 12, dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué Pedro dijo estas palabras? Bueno, porque a él se le estaba cuestionando que en qué nombre él estaba haciendo estos milagros. Ellos le estaban diciendo: ¿quién te ha dado ese poder, esa autoridad, esa potestad de no solamente hacer milagros, sino de proclamar el Evangelio? Bueno, y él les dice: en ningún otro es salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Aquí Pedro les estaba compartiendo el Evangelio, pero podemos ver más adelantito que a ellos, a Pedro y a Juan, hubo de parte de los líderes religiosos judíos, hubo oposición y de hecho hasta prohibición. Y déjeme decirle, verdad, hermano, que encontramos una frase muy promulgada, verdad, muy dicha por nosotros, que se encuentra en el versículo 19, y de hecho así se llama este devocional. Vea lo que dice el versículo 19: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Después de que en versículos anteriores dice que a ellos les intimidaron, o sea, les infundieron miedo y temor, ¿verdad? Y como vamos a ver ahorita, ellos tuvieron miedo. Pero después de que ellos les intimidaron y les dijeron: ya no pueden más hablar en el nombre de Jesús, ya no quiero que anden promulgando, ya no quiero que anden divulgando ese nombre, que anden predicando, ¿verdad?, acerca de ese Jesús, ¿verdad?, que nosotros supuestamente crucificaron, ya no queremos que anden haciendo eso. Pedro dice una frase muy hermosa. Dice: juzgar si es justo delante de Dios. Pero ¿a qué se estaba refiriendo Pedro con esta frase, con esta expresión que él dijo? Déjeme decirle que en la actualidad muchos cristianos no saben qué hacer con este versículo. Y verdad, yo no quisiera meterme mucho en debate. Hay unos, verdad, que lo aplican, verdad, que bueno, que debemos de obedecer a Dios sobre todas nuestras autoridades, pero tomando un poquito lo que está pasando en la actualidad, verdad, con esta pandemia, con esta enfermedad que ha surgido, verdad, muchos lo han aplicado: no, es que ya no podemos ir a la iglesia, verdad, porque nuestras autoridades nos han mandado, ¿verdad? Y entra en controversia porque algunos dicen sí, hay que obedecer a Dios, pero otros dicen también hay que obedecer a las autoridades. Pero quiero que veamos a qué se estaba refiriendo Pedro verdaderamente, cuál es la interpretación que Pedro le está dando a esta frase. Y lo que podemos ver primeramente aquí como introducción es que ya no era el mismo Pedro que cuando nuestro Señor Jesucristo fue arrestado y crucificado. Si ustedes recuerdan esa escena, ¿verdad?, Pedro dice que iba mirando de lejos, que se iba apartando, ¿verdad?, que no quiso meterse hasta donde estaba siendo interrogado nuestro Señor Jesucristo, donde estaba siendo castigado. Dice que él estaba afuera, ¿verdad?, en la puerta, calentándose. Y ahí también podemos ver a un Pedro que de hecho hasta tuvo que maldecir para poder, pues, querer engañar a los que le decían: no, es que sí, nosotros te hemos visto. Es más, dice, hasta tu manera de hablarte delata. Pero dice, hasta más se esforzaba, ¿verdad?, por decir que yo no conocía a ese hombre. Pero ya después de Hechos vemos a un Pedro diferente. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque el Espíritu Santo ahora había sido revestido en su vida, y podemos ver a un Pedro valeroso, a un Pedro que ya no tenía miedo, ya no vemos un Pedro temeroso, porque de hecho al decir él esta frase, él estaba cuestionando a las autoridades. ¿Qué era lo que le habían dicho las autoridades? Ya no puedes más hablar en este nombre, ya no queremos escucharte, te vamos a hacer algo. Y no sé cuál fue la amenaza, porque dice que les intimidaron, y podemos ver que más adelante los castigaba, pero aquí podemos ver que Pedro les está cuestionando y él les dice: juzgar. Él está diciendo: díganme ustedes si lo que ustedes me están planteando
si lo que ustedes me están pidiendo, que lo que ustedes me están ordenando es lo correcto, que yo los obedezca a ustedes antes de obedecer a Dios. Pedro los cuestionó y les dijo, dígame, ¿qué es mejor? ¿Obedecer a Dios o obedecer al hombre? Y esta es la pregunta, hermano, en esta mañana. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a obedecer a Dios o va a obedecer al hombre? Y cuando digo obedecer al hombre no me refiero a seguir a un líder o a una persona en particular, sino a usted mismo como persona. ¿Qué va a hacer? ¿Poner a Dios en primer lugar, o lo que vamos a ver ahorita, o ponerse usted en primer lugar? Entonces, ¿a qué se refería Pedro en que es mejor obedecer a Dios que antes que al hombre? Bueno, el versículo que sigue nos da la respuesta. Vea lo que dice el versículo 17. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hable de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándole les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿A qué se estaba refiriendo Pedro en que no podía obedecer a lo que los hombres le estaban diciendo? A que él no se podía quedar callado en anunciar el Evangelio. Pedro les está diciendo aquí, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cuál fue la amenaza? ¿Cuál fue la prohibición de parte de los líderes religiosos? Que ya no siguieran divulgando el nombre de Jesús, que ya de ninguna manera, que ya ni a escondidas, ¿verdad?, ellos pudieran compartir el Evangelio. Pero aquí Pedro les dice, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo dejar de decir lo que he visto y lo que he oído. Y eso se refiere a que yo debo de obedecer primeramente a Dios en no quedarme callado. Y más en este momento, yo no puedo dejar de dejar, como ahorita vamos a ver, mi responsabilidad como cristiano. Entonces, ¿qué es lo que yo debería de hacer? Bueno, déjenme decirles que primeramente a ellos se los habían prohibido. Era una prohibición. Le decían, está completamente prohibido. Ahora, nosotros en la actualidad no se nos ha prohibido predicar el Evangelio. Nosotros aún tenemos esa libertad para poder salir y compartir de la palabra de Dios. Y aún, hermano, que muchos dijeran, no, es que las recomendaciones, ¿verdad?, que el gobierno nos da, que ya no andemos, ¿verdad?, aglomerados, que ya no andemos grupos, mucha gente, ¿verdad?, en grupos, ¿verdad?, saliendo a las calles, ¿verdad? A una persona de que el gobierno nos los prohíba, nosotros no podemos hacer eso, porque tenemos una responsabilidad delante de Dios primeramente, de no quedarnos callados, de no, ¿verdad?, como aquí decía Pedro, yo no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Entonces, si usted cree, hermano, es que yo quiero seguir las recomendaciones que, bueno, me está dando la Secretaría de Salud, que me está dando el gobierno, ¿verdad?, déjeme decirle que usted no está obedeciendo a Dios. Usted está obedeciendo al hombre y de consiguiente está obedeciendo lo que usted quiere y no lo que Dios quiere. Déjeme decirle que muchos cristianos, ¿verdad?, sí es cierto, han tomado la medida, ¿verdad?, de quedarse en casa. Y de cierta manera está bien. Pero me suena algo ilógico, ¿verdad? No le encuentro concordancia yo en que un cristiano diga, no voy a salir a ganar almas, ¿verdad?, porque no quiero contagiarme o no quiero contagiar a los demás, pero unos siguen saliendo a trabajar, algunos otros salen a hacer sus compras, ¿verdad? Yo sé que eso es necesario. Yo sé que muchos hermanos necesitan salir a trabajar porque si no, no pueden llevar el sustento o el alimento a casa. Yo sé que muchos hermanos tienen que salir a comprar los alimentos porque son necesarios. Yo sé que la despensa en determinado momento se va a acabar. Y podemos ver que son necesidades prioritarias para nosotros como seres humanos. Pero usted ha cambiado algo que es más necesario, no solamente para usted, sino para las personas que están allá afuera. Porque usted ha decidido quedarse en casa. Y le digo, es una buena recomendación, es una buena, es algo bueno que usted está haciendo, pero en cuanto a la evangelización, usted no debería de quedarse en casa. Usted no debería este día sábado, que es el día, ¿verdad?, que como iglesia se ha dedicado para salir y compartir el evangelio, usted no debería de quedarse en casa. Y de hecho estoy 100% seguro que algunos hermanos jóvenes y señoritas
aún todavía se encuentran pues, en pijamas, porque ellos todavía no han preparado su corazón y su cuerpo, ¿verdad?, para salir a compartir de la palabra de Dios. Yo estoy 100% seguro de que desde que se comenzó, ¿verdad?, con esto de que ya no querían ver gente afuera, muchos cristianos han dejado de ganar almas. Yo sé que muchos cristianos han dejado de compartir la palabra de Dios. Yo sé que muchos cristianos inclusive han dejado de regalar folletos a las personas. Inclusive ni a su misma familia le han querido, ¿verdad?, compartir el evangelio, ni a sus vecinos, ¿verdad? Déjeme decirle que allá afuera hay una gran necesidad. Allá afuera, ¿verdad?, hay gente que ahorita quiere escuchar del evangelio. Pero déjeme decirle que pues, muchos cristianos han decidido quedarse en casa en cuanto a salir a evangelizar. Ahora, déjenme decirles, hermanos, que nosotros no podemos dejar de evangelizar. Eso es lo que dice el versículo 20. ¿Por qué? Primeramente porque es un mandato. Acompáñame a Mateo 28. Usted lo conoce, ¿verdad? Mateo 28, ¿verdad? Y espero que no lo tome como un regaño, ¿verdad? Estas palabras que se van a decir, ¿verdad? Pero Mateo 28, versículo 19, dice así: Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí hay una ordenanza, aquí hay un mandato. Dice, por tanto, y esa pequeña palabrita solamente de 2 letras, y significa desplazarse de un lugar a otro. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo me quedo en casa y no salgo, no me desplazo, no hay un movimiento para poder compartir, porque aquí la idea es de ir y hacer discípulos, compartir el evangelio, yo no estoy obedeciendo al mandato. Déjeme decirle que es del Rey de Reyes y Señor de Señores, el que está por encima de toda la autoridad, inclusive del mismo diablo. Ese es un mandato del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si usted no está compartiendo, si usted no está saliendo a evangelizar, a compartir de la palabra de Dios, usted está en desobediencia con su Señor, con su Rey. ¿Por qué más no puedo dejar de evangelizar? Bueno, el apóstol Pablo también nos da un ejemplo. Acompáñame a Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16. Primera de Corintios 9, versículo 16 y 17. ¿Por qué yo no puedo dejar de evangelizar? Yo le decía primeramente porque es un mandato del Rey de Reyes y Señor de Señores. Segunda cosa, porque es una responsabilidad. Y vea lo que el apóstol Pablo expresó aquí en este versículo. Primera de Corintios 9, 16. Dice así: Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Si usted lee el contexto de este capítulo, aquí el apóstol Pablo, él estaba defendiendo sus derechos que él tenía. Él está diciendo, ¿verdad?, que, bueno, muchos cristianos, y especialmente los de Corinto, ¿verdad?, le habían cuestionado en cuanto a su apostolado, ¿verdad?, en cuanto al trabajo que él estaba haciendo, y le decían, bueno, que él era un holgazán, ¿verdad?, que él solamente quería lucrar, ¿verdad?, con la palabra. Y él en los primeros versículos, él comienza a defender su ministerio, él comienza a defender sus derechos que él tenía, y él inclusive dice que él no había usado algunos por no dañar, ¿verdad?, a los hermanos, para que más personas conocieran del evangelio. Pero él llega hasta este versículo y él dice que todo lo que él hacía es porque él tenía una responsabilidad que Dios le había dado. Y déjeme decirle que esa es la tarea que nosotros tenemos como cristianos. En esta semana, ¿verdad?, por la gracia de Dios he podido estar leyendo un libro, ¿verdad?, que se llama Biografía de Grandes Cristianos, escrito por Orlando Boyer. Si tiene la oportunidad, joven o hermano, de comprarlo o de adquirirlo, ¿verdad? Es un libro muy, muy edificante, y de hecho te reta al tú ir leyendo estas historias, estas biografías de estos grandes hombres que ellos se despojaron. Y cada siervo de Dios que él utilizó, ¿verdad?, que se menciona en este libro, cada de ellos tiene una peculiaridad. Por ejemplo, estaba escuchando de Jorge Müller, el que apoyaba a los niños huérfanos. Él decía y él expresaba que él no quería recibir un sueldo, porque él estaba seguro, y él tiene una firme confianza en que Dios siempre le iba a proveer.
Y él tenía un orfanatorio, ¿verdad? Donde dice que nunca Dios lo desamparó y nunca Dios lo dejó. Y podemos ver a más siervos, ¿verdad? Y de cómo, ¿verdad? Ellos entendieron su responsabilidad cuando ellos fueron salvos. Muchos de ellos no nacieron en un hogar cristiano. Por ejemplo, Charles Finney, ¿verdad? Perdón, John Wesley, ¿verdad? Muchos de ellos sí nacieron en un hogar cristiano y otros no. Otros conocieron, ¿verdad?, el evangelio después, pero cuando ellos entendieron la responsabilidad que ellos tenían, ¿verdad?, delante de Dios, ellos dejaron todo por seguir compartiendo el evangelio. Y es por eso que sus vidas impactaron a toda la humanidad. Estaba leyendo también de David Livingstone, de cómo él, ¿verdad?, de ser un explorador, ¿verdad?, muy prominente, ¿verdad?, que llevó grandes hallazgos. Si ustedes buscan, ¿verdad?, la historia y biografía de David Livingstone, él hizo muchos hallazgos y muchos descubrimientos en el África, pero lo más importante, un paréntesis, de hecho hasta hay una ciudad que se llama Livingstone en honor a este misionero, pero lo más importante y el mejor legado que él pudo dejar es sembrada la palabra de Dios en el pueblo africano. Es lo mejor que él pudo dejar. Él no se jactaba, ¿verdad?, de todos los hallazgos que él tenía. De hecho, recibió un reconocimiento de parte del gobierno del reino inglés, pero lo que él sabía es que lo más importante que él tenía que hacer era predicar el evangelio. Y podemos ver el impacto que todos estos hombres tuvieron. D.L. Moody también, Charles Spurgeon, ¿verdad? No recuerdo todos los nombres, pero es impresionante ver todo el trabajo que estos hombres hicieron y poder ver lo que el apóstol Pablo dice, porque me es impuesta necesidad. Yo tengo esa responsabilidad y esa necesidad de compartir el evangelio con otras personas. Yo no me puedo quedar callado, yo no me puedo quedar sentado, ¿verdad? Como veían con el hermano Javier hace 8 días. No estamos haciendo bien en quedarnos callados. Y es la misma ejemplo, ¿verdad?, que el apóstol Pablo nos dice aquí, que no podemos quedarnos callados. Y segundo, bueno, si usted quisiera decir, bueno, pues ya ni modo, eso es un mandato, ya ni modo, es una responsabilidad, pues ¿qué más me queda? Vea lo que dice el versículo 17 ahí del mismo capítulo 9. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. No importa, sí importa mucho, ¿verdad? Pero si tú lo haces de mala voluntad o de mala gana, ni modo, lo tienes que hacer porque se te ha sido encomendado. Pero si lo haces de buena voluntad, recompensa vas a tener. ¿Y a quién no le gusta recibir recompensa? ¿A quién no le gusta, verdad? Bueno, a mí en lo personal, cuando yo hago algo, cuando yo trabajo, es porque yo quiero recibir algo. Sinceramente, yo no trabajo porque me guste, ¿verdad? O bueno, sí trabajo porque me guste, pero cuando yo realizo alguna tarea o algún algo, ¿verdad?, que se va a realizar, yo quiero recibir recompensa, aunque sea un refresco, ¿verdad?, aunque sea un jugo, ¿verdad? Es reconfortante recibir recompensa. Y pareciera que no vamos a recibir recompensa aquí en la tierra, pero en la eternidad vamos a ser recompensados. Y ya se nos hablaba acerca, ¿verdad?, del tribunal de Cristo, ¿verdad?, y los principios para poder recibir recompensa, y uno de ellos es compartir el evangelio de buena voluntad. Usted hágalo, hermano, de todo su corazón, hágalo contento, hágalo feliz, ¿verdad? Hágalo con ese amor, ¿verdad? Como así una persona también tuvo ese tiempo para compartirlo a usted también hágalo con ese, ¿verdad?, ese aprecio. ¿Por qué? Porque es recompensa. Y como les decía, yo creo que a todos nos gusta la recompensa. Otra cosita más, déjenme decirles que para nosotros realizar esta tarea también es necesario que usemos de otra herramienta que se encuentra ahí en el capítulo de Hechos 4. Otra herramienta, Hechos 4, versículo 29. Dice así, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Pedro y Juan, después de que ellos estuvieron frente a esos hombres, ¿verdad?, que a lo mejor ya no les dieron oportunidad de defenderse más que decir estas palabras, ellos llegaron, ¿verdad?, con la iglesia, con los hermanos, y ellos cuando llegaron, ¿verdad?, les dijeron, ¿verdad?, lo que había pasado, les contaron, pero dice que ellos en ese momento alzaron las manos, todos juntos, unánimes, y comenzaron a orar, diciéndole, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y lo que todos ellos hay. Y comienzan a decir unos salmos, ¿verdad?
y llegan hasta el último versículo 29 que decía sus palabras de Pedro: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen la palabra de Dios. Ellos, como seres humanos, se sintieron amenazados, se sintieron con miedo. Y una de las causas también por la cual muchos no quieren salir a compartir es porque dicen: no, es que me vaya a contagiar. No es que no se vaya a contagiar a otras personas, ¿verdad? Me vaya a pasar algo. Sé que hay un miedo, una amenaza, y es normal como seres humanos. Aquí podemos ver que Pedro lo expresó. A veces se nos olvida, ¿verdad?, que somos seres emocionales también, que tenemos emociones, sentimientos en nuestro ser. Pero aquí Pedro, levantando las manos y orando, dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concédenos que con todo denuedo hablemos tu palabra. Ellos hicieron uso también de la herramienta que es la oración. Y podemos ver en el versículo 31 que dice así: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál es la solución a ese miedo? La oración, hermano. Yo veo que muchos, ¿verdad?, cristianos comparten ahí algunos versículos, por ejemplo, Salmo 91, y hasta algunos, ¿verdad?, dicen: no, yo me tomo de este versículo, yo me tomo de Salmo 27, yo me tomo de Filipenses 4:13, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no sale a predicar del Evangelio? Esa es la pregunta. Si yo digo creer un Dios, ¿verdad?, yo digo tener fe, yo digo tener confianza y valor, y yo digo estar orando, y esa es otra cosita, que aparte de que no estamos compartiendo del Evangelio, ni siquiera a veces estamos orando. Y ahorita vamos a ver que es necesaria la oración, no solamente para poder salir a compartir el Evangelio. Pero ¿por qué debería yo de orar? Bueno, debería de orar por las misiones y por los misioneros. Vea lo que dice Efesios 6. Efesios 6, versículo 17 al versículo 20. Dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por qué dice? Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Después de que Pablo, ¿verdad?, les dice acerca de la armadura de Dios, él les habla en el versículo 18 de la oración, que ellos necesitaban la oración en todo momento, y especialmente dice en proclamar y que se dé a conocer el Evangelio. Dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el Evangelio. Deberíamos de estar orando ahorita por las misiones. Y bueno, viendo ahí, ¿verdad?, un poco las noticias, es bonito, ¿verdad?, ver cómo los misioneros aún siguen llevando a cabo su labor, aún a pesar a lo mejor de que pues ya no tienen el sostén que deberían estar teniendo algunos, ¿verdad? Algunos a lo mejor en algunos países, ¿verdad?, ellos sí se les han prohibido, pero ellos aún siguen ahí proclamando del Evangelio. Nosotros también deberíamos de hacer nuestra tarea de orar por ellos, de que las misiones no cesen, de que las misiones continúen, y que esos misioneros que están en ese lugar puedan permanecer, que no tengan que regresar otra vez acá, ¿verdad? Y no porque no los queramos, sino porque es necesario que estén ahí, es necesario que ellos estén ahí hablando a otras personas que nosotros no vamos a tener la oportunidad. ¿Por qué más debemos de orar? Porque Dios nos abra puertas. Colosenses 4, libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 3. Colosenses 4, 3. Voy a leer del versículo 2, dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Quién nosotros? Bueno, Pablo y su equipo misionero, porque él llevaba un equipo misionero. Dice: para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Qué deberíamos orar hoy en esta mañana? Porque Dios nos abra puertas, para que Dios nos permita, ¿verdad?, encontrar gente. Yo sé que hay mucha gente temerosa y miedosa que no quiere abrir las puertas, ¿verdad? Pero deberíamos de nosotros ponernos a orar para que Dios nos pueda abrir las puertas en este momento, y no solamente aquí en México, no solamente aquí en Chilpancingo, sino en todo el mundo. Es necesaria la oración, porque yo puedo salir a ganar almas, pero si no estoy orando, pues es necesaria la oración, como vemos aquí.
primeramente orar por las misiones y por los misioneros, porque Dios nos abra puerta. Y otro versículo más, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 1. Dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Debemos de orar para que la palabra de Dios corra, no solamente en los lugares que ya han sido alcanzados, sino que corra por todo el mundo. En este momento, ¿verdad?, de tragedia, de enfermedad, es necesario que la palabra de Dios llegue a esos lugares en los cuales no han sido alcanzados. Estaba leyendo, ¿verdad?, acerca de un reportaje de unos misioneros que están en el país de China. Ahí comenzó, ¿verdad?, un poco la epidemia. Y decían estos misioneros que ellos ahorita tenían un poquito más libertad, o que el gobierno no les daba esa libertad, pero por causa de que ellos estaban llevando insumos, ¿verdad?, medicamento y cositas, ¿verdad?, que eran necesarias para los pacientes, ellos también ahí regalaban un folleto. Vi en esta semana, ¿verdad?, de un misionero, ¿verdad?, que él estaba por realizar, ¿verdad?, una campaña donde él iba a regalar cubrebocas, y no solamente les iba a regalar un cubrebocas, sino que les iba a regalar un folleto en el cual ellos llevaban la palabra de Dios. Hay muchas maneras de cómo nosotros podemos llegar a ellos, pero lo que tenemos que hacer es orar porque la palabra de Dios corra por todo el mundo. Y una segunda cosa que yo tengo que hacer, ¿verdad?, es ayudar a mi hermano. Acompáñenme otra vez allá a Hechos 4, versículo 32. Dice así, Hechos 4, 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. En este momento, ¿verdad?, no solamente hay necesidad de predicar el evangelio, sino también hay necesidad de suplir algunas, por ejemplo, alimentación, por ejemplo, medicamentos. ¿Y quién puede hacer también esa tarea, esa labor? No solamente la puede llevar a cabo la Organización Mundial de la Salud, no solamente lo puede llevar a cabo la Secretaría de Salud, sino que también la Iglesia puede suplir esta necesidad, porque en el versículo 32 dice que todos tenían un mismo sentir. Pero ¿qué necesito yo para poder ayudar a mi hermano? ¿Qué es lo que necesita ver en mi ser, en mi corazón, verdad? Bueno, lo encontramos ahí. Dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Primeramente debo de aprender a ser generoso y aprender a compartir. De que lo que yo tengo es porque Dios me lo ha dado. Y si Dios me lo ha dado es porque Él quiere que yo sea de bendición a otras personas. Yo sé que ya se ha tocado este punto, ¿verdad?, en cuanto a la generosidad. Pero aquí podemos ver estos cristianos que tenían. Y yo creo que tenían bastante, ¿verdad? Pero no decían esto es mío, sino decían es para ayudar. Es para que lo compartamos con aquellos que tienen necesidad, con aquellos que a lo mejor no pueden solventar ahorita todas sus necesidades, están pasando por tragedia, a lo mejor se enfermó un familiar, ¿verdad? Debemos de primeramente aprendernos a despojarnos de la envidia y aprender a ser generosos y a saber compartir. ¿Cómo más puedo yo ayudar a mi hermano? Bueno, dice el versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casa las vendían y traían el precio de lo vendido. Nosotros podemos ayudar a nuestra iglesia. Aquí está ayudando de ayudar a los hermanos. Pero ¿cómo podemos ayudar a esos hermanos? Necesitamos visitarlos. Porque aquí dice que no había ningún necesitado. ¿Y cómo ellos sabían quiénes estaban necesitados? Yo no creo, ¿verdad?, que los hermanos, ¿verdad?, les mandaban por ahí un mensaje, ¿verdad? Porque antes no se llevaba a cabo todo esto, ¿verdad? Un mensaje de WhatsApp, ¿verdad?, o algo así, ¿no? Estos cristianos habían dado también la tarea de salir a visitar a las casas y ver cuál era la necesidad. Pero déjeme decirle que en este momento también hemos dejado de hacer eso. Hemos dejado de visitar
a esas personas, ¿verdad?, que tenemos en ruta. Hemos dejado de visitar a esos niños, ¿verdad?, que hay en ruta, ¿verdad? Hemos dejado de visitar a esos hermanos que conocemos la situación económica, ¿verdad? Y sabemos que ahorita pues a ellos les ha afectado más esto, ¿verdad? Y no los hemos visitado. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que amo a mi hermano, verdad? Y eso vamos un poquito al final. Bueno, otra cosa que yo puedo demostrar al ayudar a mi hermano es capítulo 6, de Hechos 6:1, dice así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ya podemos ver aquí, los hermanos ya en la iglesia, ¿verdad?, o donde se estaban reuniendo, se estaban congregando, estaban llevando a cabo o supliendo las necesidades, ¿verdad?, de las personas, pero hubo una murmuración. Deberíamos de evitar esto. Si yo quiero ayudar a mi hermano, ¿verdad?, o a algún hermano, yo debo de evitar la murmuración. Y hasta ahí le voy a dejar solamente porque hay otra cosita más. Acompáñenme ahí al libro de Santiago y con eso termino. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Santiago 2, versículo 14 al 17. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí el escritor, ¿verdad?, del libro de Santiago, que sabemos y conocemos o creemos que es el hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, hace una pregunta, dice: hermanos, ¿de qué aprovechará alguno que dice que tiene fe? Ahora, aquí hay un debate, ¿verdad?, muy entre algunas sectas, religiones, ¿verdad?, acerca de que se necesitan obras para ser salvos, pero es más, si usted lee la primera parte, dice: ¿qué aprovechará si alguno dice? Aquí está hablando acerca de una fe práctica. Yo sé que hay muchos cristianos en la iglesia, hay muchos hermanos, y ellos dicen tener fe, pero dice: ¿de qué aprovecha? ¿Cuál es el beneficio que uno obtiene, verdad, decir que tiene fe, pero no la demuestra? Esa es la pregunta que hace Santiago. ¿De qué te sirve a ti? A ver, dime, ¿cuál es el provecho que tú tienes que lo andes divulgando, lo andes publicando, ¿verdad? Lo andes diciendo aquí y allá, ¿verdad? Y vayas a una iglesia y digas: no, yo tengo mucha fe, ¿verdad? Y soy un hombre de fe, pero no la demuestras. Y pone un ejemplo del versículo 15: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué te sirve? ¿De qué aprovecha? Dice la palabra, pues. Dice versículo 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí no está hablando de una fe muerta, una fe que no está produciendo nada. Y si yo digo tener fe, y yo veo a un hermano necesitado, yo escucho de un hermano necesitado, y déjame decirle que primeramente deberíamos de apoyar a los de casa. Yo no digo que no debemos de apoyar, ¿verdad?, al mundo inconverso, pero deberíamos de apoyar primeramente a los hermanos de la fe, a los hermanos, ¿verdad?, de compañerismo, los hermanos de la iglesia, porque yo sé que hay hermanos, ¿verdad?, que apoyan muchas beneficencias, pero no están apoyando a los hermanos de la fe. Y aquí Santiago dice: ¿de qué te aprovecha? Y de hecho esta es una de las manifestaciones también, ¿verdad?, de que uno puede ver si su fe, ¿verdad?, que él puso en Cristo fue genuina y verdadera, porque tú lo demuestras con tus obras. Aquí no solamente nos habla de una fe nocional, o sea, una fe de conocimiento, porque más adelantito dice que los demonios también creen y tiemblan. Aquí nos habla de una fe práctica, y no va en contra nada de la fe o de la justificación, ¿verdad?, por fe. Aquí nos habla de esa justificación que se demuestra. Y de hecho pone el ejemplo, ¿verdad?, de Abraham. Y es interesante, ¿verdad?, cómo Pablo también ocupa el mismo ejemplo de Abraham para demostrar la justificación por la fe, y cómo Santiago, ¿verdad?, también pone el ejemplo de Abraham para demostrar, ¿verdad?, acerca de que son necesarias las obras de una fe verdadera, porque aquí pone, ¿verdad?, ese ejemplo de Abraham. Abraham, dice, encontramos en Génesis 15:6: y creyó y le fue contado por justicia. Ahí podemos ver que Abraham fue justificado. Pero ¿cómo él manifestó eso? Bueno, dice más adelantito que cuando él llevó a su hijo, ¿verdad?, y lo iba a sacrificar, y no se lo negó a Dios. Ahí está la obra de fe que él verdaderamente demostró. Él creyó,
pero ahí está la obra de fe que él demostró para con Dios y para con los hombres. Digo tener fe, la voy a demostrar. Digo ser hijo de Dios, lo voy a demostrar. ¿Cómo? Ayudando a mi hermano. Entonces, hermanos, dos cosas que deberíamos de seguir haciendo nosotros los cristianos. Primeramente, seguir predicando el Evangelio. Y espero que después de que termine esa transmisión, tú puedas tomar un tiempo con Dios. Y después de que tú hayas tomado ese tiempo con Dios, tú puedas salir a compartir el Evangelio. Puedas por lo menos abarcar tu calle, ¿verdad? Por ahí un amigo, un vecino, ¿verdad? Se me vino a la mente ahorita en este momento que ahorita tú tienes la oportunidad de encontrar a gente que no vas a poder encontrar en otra ocasión. Hace 8 días, ¿verdad? Predicando, saliendo a ganar almas, yo me encontré a un señor, ¿verdad? Y él me decía, ¿verdad? Le comencé a compartir el Evangelio y yo le decía, ¿puedo seguir visitándole? Dice, sí. Dice, de hecho ahorita, dice, por causa de esto, ¿verdad? Yo pues no tengo mucho trabajo y casi todas las tardes aquí me la paso. Y dice, cuando quieras puedes venir. Se da cuenta, hay gente que va a tener la oportunidad de encontrar, que no en otra ocasión. Entonces, no desaproveche esa oportunidad. Y segundo, ayude al hermano. Traiga, ¿verdad? Usted o lleve, o si sabe de algún hermano, comparta y ayude a mitigar esa necesidad que ese hermano tiene. Entonces, vamos a orar y espero que después de esta transmisión usted pueda llevar a cabo estas dos acciones. Oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, te doy las gracias, mi Dios, porque tú has sido bueno y misericordioso para con nosotros. Y yo sé que aún yo he fallado, Señor, no he cumplido al 100%, mi Dios, con esta responsabilidad, con esta tarea, Señor, con este privilegio, que más que nada es un privilegio que tú nos das, Señor, mi Dios. Yo sé que hay ángeles, mi Dios, que quieren hacerlo, pero tú nos diste este privilegio a nosotros, mi Dios. Ahora ayúdanos, Padre Santo, a no quedarnos callados, Padre mío, a no dejar de hacer la tarea que solamente pues tenemos en esta vida, Señor. Tú no nos mandaste a hacer otras cosas más que a predicar el Evangelio. Somos embajadores y representantes tuyos y como embajadores no podemos tomarnos el día libre, Padre Santo. Ayúdanos, Padre mío, y también ayúdanos a poder ser generosos. En el libro de Proverbios encontramos que tú sacias al alma, a la persona generosa, Padre mío. Ayúdanos, Padre Santo, a poder despojarnos de ese orgullo y de esa soberbia que muchas veces tenemos en nuestro corazón, Padre mío, y a poder ayudar al hermano y también a las personas que lo necesitan, Padre Santo. Gracias te doy, mi Dios, en esta mañana, en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Ok, antes de verdad de cortar la transmisión, solamente quisiera hacer pues una invitación, ¿verdad?, de parte de la iglesia. Se les invita a todas las mamás, a todas las hermanas que el día de mañana se puedan conectar. Va a haber un programa especial, como ustedes saben, ¿verdad? El día de mañana se lleva a cabo el festejo, el Día de las Madres. Entonces, la iglesia ha preparado algo para ustedes. Entonces, hermanas, pues, si usted tiene la oportunidad de venir, ¿verdad? Aquí la esperamos, las puertas de la iglesia están abiertas, pero si no puede, bueno, la esperamos en la transmisión, que va a comenzar a las 10:30. Entonces, no olvide, mañana programa especial del Día de las Madres. Y, ¿verdad? Bueno, la invitación sigue abierta para todos los hermanos también, de poder seguir congregándonos. Y bueno, esto sería todo, hermanos, que Dios les bendiga. Hasta luego.